Era la 1:37 de la madrugada cuando lo vi por primera vez. Recuerdo la hora porque acababa de mirar mi reloj de pulsera, ese reloj táctico negro que nos entregan al llegar al campo de entrenamiento, y la pantalla brillaba débil bajo la manga del uniforme. Estaba de guardia, solo, con el rifle entre las manos y los ojos quemándome del cansancio, cuando algo se movió dentro del bosque que rodeaba nuestra posición. Algo bajo. Algo blanco. Algo que no debería haber estado ahí. Yo había llegado a Parris Island 3 meses antes, en pleno invierno del año 2018, como recluta del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Vengo del lado este del río Mississippi, así que mi destino era ese, una isla pequeña, casi olvidada, en la costa de Carolina del Sur, frente al pueblo de Port Royal, donde se forman todos los marines del este del país desde hace más de un siglo. Quiero contar esta historia ahora, después de mucho tiempo, porque hay cosas que uno carga en silencio durante años hasta que el peso se vuelve insoportable. Mi madre es de sangre nativa americana, y desde niño escuché en su casa cuentos que la mayoría de la gente moderna llamaría supersticiones. Cuentos sobre criaturas que caminan en 4 patas, sobre cosas que imitan a los humanos sin lograrlo del todo, sobre presencias que se mueven entre los árboles y observan a los hombres desde una distancia perfectamente medida. Yo siempre los escuché con respeto, pero también con cierta distancia. Pensaba que eran historias para asustar a los niños alrededor de una fogata. Pensaba eso, hasta que llegué a Parris Island. Quiero detenerme un momento para explicar dónde ocurrió todo, porque el lugar importa, y mucho. Parris Island no es una base cualquiera. Es una isla de aproximadamente 8.000 acres, de los cuales más de 4.000 son pantano salado y arroyos de marea. Solamente unos 3.000 acres son tierra firme. Está rodeada por las aguas del Port Royal Sound, separada del continente por canales de agua salada, robles cubiertos de musgo español y bosques densos donde no entra mucha luz, ni siquiera al mediodía. El Cuerpo de Marines tomó posesión de este lugar en el año 1915, y desde entonces más de 1 millón de jóvenes hemos pasado por sus campos de entrenamiento. Pero la historia de la isla no comienza con los marines. Mucho antes de que existiera la base, antes de los Estados Unidos, antes incluso de los ingleses, esta tierra ya estaba habitada. Durante miles de años los pueblos nativos vivieron en estas islas, pescando en las marismas, recogiendo ostras, enterrando a sus muertos bajo los túmulos de conchas que todavía aparecen cuando se excava. En el año 1562, un capitán francés llamado Jean Ribault levantó allí un pequeño fuerte al que llamó Charlesfort, en nombre del rey de Francia. Aquel intento duró poco. 4 años después, en el año 1566, llegaron los españoles bajo las órdenes de Pedro Menéndez de Avilés y fundaron en el mismo sitio una ciudad a la que llamaron Santa Elena, primera capital de la Florida española, capital del imperio en aquel rincón del Nuevo Mundo. Hubo un fuerte español llamado San Felipe, y más tarde otro llamado San Marcos, con 11 cañones, con almacenes, con cuarteles y con una plataforma triangular para la artillería. Hubo cerca de 300 colonos, soldados, sacerdotes, mujeres y niños, viviendo entre los pinos y los robles. Hubo también guerra. Los nativos, llamados Oristá, Guale y Escamacu, atacaron varias veces el asentamiento. En el año 1576, los españoles tuvieron que huir de Santa Elena tras un levantamiento brutal. Volvieron al año siguiente, pero la paz nunca regresó del todo. Hubo una guerra que un cronista llamó Guerra a Fuego y a Sangre, impulsada por el gobernador Pedro Menéndez Márquez contra los pueblos nativos de los alrededores. Sequías terribles, hambre, asaltos nocturnos, masacres mutuas. Los españoles abandonaron definitivamente la isla en el año 1587, ante el temor de un ataque del corsario inglés Sir Francis Drake. Esa tierra está empapada. Está empapada de sangre vieja, de oraciones antiguas, de muertos de 4 pueblos distintos. Lo digo porque importa. Lo digo porque cuando uno camina de noche por esos bosques con un rifle al hombro, no camina sobre tierra vacía. Camina sobre la memoria de 4 siglos de violencia. Y eso, según mi madre, atrae cosas. Yo llegué a la base en el frío de enero. El autobús nos descargó en la oscuridad de la madrugada, como hacen siempre, para que uno no vea el lugar antes de quedar atrapado en él.
Nos taparon la cabeza, nos hicieron poner las manos sobre las rodillas, y cuando se abrió la puerta empezaron los gritos. Los gritos de los instructores son legendarios en Pérez Island. Hablan rápido, fuerte, sin pausa, y uno no entiende nada las primeras horas. Te raspan la cabeza, te quitan la ropa de civil, te entregan un uniforme verde, una placa de identidad de metal, y de pronto ya no eres tú. Eres, recluta. Eres una pieza más en una máquina que lleva funcionando más de 100 años. Las primeras semanas pasaron entre marchas, instrucción de orden cerrado, gimnasio, polvo de los campos de tiro, sopa de pollo, café aguado y noches demasiado cortas. Aprendimos a disparar el fusil M4, a desmontarlo en la oscuridad, a manejar la máscara antigas en la cámara de gas lacrimógeno hasta que las lágrimas y los mocos nos arruinaban la cara. Aprendimos historia del cuerpo. Beyeugut, Igwoujime, Chosindesergur, Jue, Fayuja. Aprendimos a marchar en silencio y a obedecer sin pensar. Pero la fase que importa para esta historia es la 9ª semana, la llamada Basic Warrior Training, en inglés. Nosotros le decíamos simplemente BWT. Es la fase de campo, donde los reclutas salimos al bosque por primera vez de verdad, durante 48 horas, a practicar fuego y movimiento, navegación terrestre diurna y nocturna, señales de mano, evasión de artefactos explosivos improvisados y atención táctica a las bajas en combate. El objetivo es probar tu capacidad de orientarte en la oscuridad, en terreno desconocido, con el mínimo de luz. Es una prueba que se hace en silencio, con disciplina táctica, sin hablar más de lo necesario. A mí me pusieron en pareja con un muchacho de Ohio, un chico fuerte, callado, con buena puntería en el campo de tiro y mejor disciplina que yo. Lo voy a llamar simplemente, mi compañero, porque él me pidió en su momento que no usara su nombre si alguna vez contaba esta historia. Salimos a las 22 horas, con todo el equipo encima y la brújula en la mano. El primer punto lo encontramos rápido. 300 metros al noreste, junto a un viejo pino partido por un rayo. Sello, registro, siguiente azimut. El segundo punto estaba más lejos, a unos 600 metros hacia el sureste, en una zona del bosque donde los árboles eran más viejos y la maleza más densa. Llegamos sin problemas, marcamos la tarjeta, y empezamos a movernos hacia el tercer punto. Y entonces ocurrió lo segundo. Pasamos junto a un grupo de plantas de hojas largas, parecidas a palmeras enanas, esas plantas tropicales que tienen hojas duras y crujientes y que cuando uno las roza con la manga del uniforme suenan como persianas de plástico chocando entre sí. Yo rocé una sin querer. Sonó. Y al instante, desde dentro del bosque, a unos 20 o 25 metros de nosotros, salió un ruido. No era un animal conocido. He cazado venado en los bosques de mi estado natal. He escuchado coyotes, mapaches, búhos, cerdos salvajes, hasta linces. He escuchado vacas mugir de noche y caballos relinchar asustados. Lo que escuché aquella noche no se parecía a nada de eso. Era una mezcla de 3 cosas distintas que ocurrían al mismo tiempo. Un siseo grave, como de aire saliendo a presión por entre dientes apretados. Un gruñido de pecho hondo, vibrante, parecido al rugido bajo de un perro grande cuando avisa antes de morder. Y un gemido humano. Un gemido como el de alguien que tiene mucho dolor. Todo eso al mismo tiempo, en una sola exhalación larga, que duró unos 4 segundos y se perdió en la oscuridad. Mi compañero se quedó congelado a mi lado. Le agarré el brazo, le hice un gesto con la cabeza, y empezamos a movernos sin decir una palabra. Caminábamos rápido, más rápido de lo que el reglamento permitía, pisando ramas, tropezando con raíces, sin atrevernos a encender la linterna roja por miedo a llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí. Y mientras avanzábamos, escuchamos los pasos. Era algo que iba a 4 patas. De eso estoy completamente seguro hoy, y lo estaba también aquella noche. El sonido era distinto al de un humano. Cuando un humano corre por el bosque, uno escucha 2 pisadas alternadas, fuertes, predecibles. Lo que nos seguía pisaba con 4 apoyos, en un ritmo irregular pero coordinado, como un caballo al galope pero mucho más liviano y mucho más rápido. Y se movía a saltos cortos, refugiándose detrás de los troncos.
Lo escuchabas correr 5 metros, detenerse, esperar, y luego correr otros 5 metros, siempre en paralelo a nuestra dirección, siempre a esa distancia constante de 20 o 25 metros. Nos estaba siguiendo. Nos estaba calculando. Yo nunca volteé la cabeza. No quería verlo. Me acordé del primer encuentro de la noche anterior, y supe que si volteaba y veía esa misma cara entre los árboles, mis piernas se rendirían y caería al suelo. Mi compañero, a mi lado, respiraba en jadeos cortos, casi sin aire. Cuando llegamos al tercer punto de control, perforamos la tarjeta tan rápido que casi rompemos la cinta de la caja, y prácticamente corrimos los últimos 400 metros de regreso al campamento. Cuando llegamos al perímetro iluminado, lo que sea que nos estaba siguiendo se detuvo. Lo sentí. Como cuando un depredador entiende que ya no vale la pena perseguir a la presa. Esa noche, en la Och, mi compañero se acercó a mi catre y me preguntó en voz muy baja si yo también lo había oído. Le dije que sí. Le pregunté si había visto algo. Me dijo que no, pero que había sentido que algo nos miraba durante todo el trayecto del segundo al tercer punto. No hablamos más del tema. Acordamos sin decirlo, simplemente con una mirada larga, que no le íbamos a contar a nadie. En el ejército y en la marina hay una regla no escrita: si dices que viste algo raro en el bosque, te etiquetan de loco para el resto de tu carrera. Y nosotros queríamos terminar el entrenamiento, ganarnos el águila y conseguir nuestros destinos. Así que callamos. Pero la historia no se acabó con esa noche. Quedaba todavía la prueba final del entrenamiento, la que en el cuerpo de marines llamamos el crisol, en inglés de crucible. Es la culminación del campo de reclutas, 54 horas continuas de ejercicio bajo condiciones de privación de sueño, privación de comida, marchas largas, obstáculos, ejercicios tácticos, simulación de combate y trabajo en equipo bajo presión extrema. Comienza a las 2 de la madrugada del lunes de la última semana, y termina al amanecer del miércoles con una caminata final de regreso desde Page Field, el campo de aviación en el corazón de la base. Al final de esa caminata, los instructores nos esperan formados frente al monumento al alza de la bandera de Iwo Jime, una réplica del famoso monumento de Arlington, y nos entregan el águila, el globo y el ancla. Es el momento en que dejamos de ser reclutas y nos convertimos en marines. Es el momento más importante de la vida de muchos de nosotros. A mí me tocó el puesto de guardia de carretera. En cada marcha larga, los instructores asignan a varios reclutas para correr delante de la columna, bloquear el tráfico en los cruces y proteger al resto de la formación de cualquier vehículo civil que pueda aparecer. Yo iba en la primera línea, casi solo, varios metros adelante del grueso de la compañía, con el rifle al hombro y una linterna química colgando del chaleco. La marcha empezó cuando todavía estaba oscuro. El sol no había salido todavía, aunque ya había una claridad lechosa en el horizonte, esa luz gris y triste de las 5:30 de la mañana en febrero en Carolina del Sur. El aire olía a tierra mojada y a marisma. Las aves marinas habían empezado a chillar a lo lejos. Yo iba marchando, exhausto, con los pies en carne viva dentro de las botas, con el peso del equipo aplastándome los hombros, pensando solamente en el águila, el globo y el ancla que iba a recibir en menos de 2 horas. Y entonces, otra vez, sentí esa opresión. Esa sensación de mirada fija sobre mí. Me giré hacia la derecha, hacia la línea de árboles que bordeaba el camino, y ahí estaba. La misma criatura. La misma cara. La misma piel pálida. Pero esta vez la veía de cuerpo entero. Caminaba en 4 patas, paralela a la columna, manteniendo exactamente nuestro ritmo de marcha, escondiéndose entre los troncos pero siempre visible, siempre presente. Medía aproximadamente lo que mediría un hombre adulto si pudiera pegarse al suelo en esa postura, quizás 5 pies y medio de longitud entre la cabeza y los talones. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas. Los brazos casi parecían piernas. Las piernas casi parecían brazos. La columna vertebral se le marcaba bajo la piel como una hilera de cuentas. Las costillas también. Era un cuerpo de hambre antigua. Un cuerpo que no había comido lo suficiente nunca, en toda su existencia, fuera lo que fuera esa existencia. Caminaba con un balanceo extraño,
casi mecánico, alzando un brazo y la pierna opuesta al mismo tiempo, en un patrón cruzado, como las arañas o los lagartos. Sin embargo, se movía con elegancia. Con una elegancia terrible. Y mientras nosotros marchábamos en silencio, ella nos seguía. Decidí volver la mirada al frente. Bajé los ojos hasta las botas del recluta que iba delante de mí y los mantuve ahí, fijos en esos talones marrones cubiertos de polvo blanco, durante el resto del trayecto. No volví a mirar. No me atreví. Cuando llegamos al monumento de Iwo Ujime y los instructores nos formaron en columna y empezaron a pasar entre las filas entregando el águila, el globo y el ancla a cada uno, yo recibí mi emblema con la mano temblando. El instructor me lo dio sin mirarme. Yo lo apreté en la palma hasta que se me clavaron las puntas en la piel. Era pesado. Era real. Yo era un marine. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo que había llegado a esa isla 3 meses antes. Algo se había quedado atrás, mirándome desde los pinos. Cuando salí de Pérez Island con mi permiso de 10 días, fui directamente a la casa de mi madre. Llevaba el uniforme nuevo, las medallas pequeñas en el pecho, la cabeza rapada, una mochila ligera al hombro. Mi madre lloró cuando me vio. Cocinó. Me contó las cosas de la familia. Y yo, después de un par de días, le pedí hablar con los ancianos de la comunidad. Soy de origen nativo americano, como ya dije, y en mi comunidad los ancianos son los que guardan la memoria. Los que saben las palabras antiguas. Los que conocen los nombres verdaderos de las cosas. Me senté con 3 de ellos una tarde, en la casa de uno que vivía a las afueras del pueblo, junto a un río. Les conté todo. Desde la primera noche de guardia hasta la marcha final del crisol. Los 3 me escucharon sin interrumpir, mirando al suelo, mientras servía agua para el té. Cuando terminé, el más viejo de los 3, un hombre que había peleado en Vietnam y que había vuelto sin perder la fe en las costumbres, levantó la cabeza y me miró con calma. No me dijo el nombre de la cosa. Eso es importante. En las tradiciones de mi madre, hay cosas que no se nombran en voz alta, porque nombrarlas las invita. Pero me dijo que si lo que yo había descrito era lo que él creía, entonces ya no había mucho que pudiera hacerse. No era una entidad cualquiera. No era un espíritu menor. Era algo viejo, algo que se había alimentado de tierra empapada, algo que se sentía cómodo en lugares donde la sangre se había mezclado con el suelo durante siglos. Me dijo que podía protegerme. Que había medicinas tradicionales. Que había rezos. Que había objetos que se cuelgan en la puerta. Que había maneras de mantenerlo alejado, especialmente durante las horas oscuras, especialmente cuando uno está cansado, especialmente cuando uno está triste o tiene miedo. Pero que sacármelo del todo de encima, eso, dijo, ya no era posible. Te ha visto, me dijo el anciano. Y ahora tú lo has visto a él. Eso establece un lazo que no se rompe. Yo le pregunté por qué me había seguido. ¿Por qué a mí? El anciano se quedó callado un rato largo. Y luego me dijo algo que nunca he olvidado, y que voy a repetir aquí palabra por palabra como lo recuerdo. Esa isla, dijo, está llena de gente que se quedó. Españoles que se enterraron mirando a los pinos. Franceses que se ahogaron en los pantanos. Nativos que murieron en sus propios pueblos antes de que ustedes lo entendieran. Soldados de la guerra civil que cayeron en los bosques sin nombre. Marines que se ahogaron en la marisma durante los entrenamientos. Y antes que todos ellos, mucho antes, hubo otros pueblos que vivieron aquí durante miles de años, y que enterraron a sus muertos bajo las conchas. Cuando una tierra acumula tanto, atrae cosas. Y las cosas, a su vez, atraen a los hijos de esa tierra. Tú eres uno de esos hijos. Por eso te vio. Tu sangre olía distinto al resto de los reclutas. Tu sangre olía como esta tierra. No supe qué responder. No respondí. Tomé el té que me ofrecieron. Volví a casa de mi madre. Y al día siguiente regresé a la base para reportarme a mi nueva unidad. Aquí podría terminar la historia, pero hay algo más que necesito agregar,
porque he aprendido con los años que esta historia no es solamente mía. Después de salir del servicio, hace ya varios años, empecé a investigar por mi cuenta. No por curiosidad morbosa, sino porque sentía que tenía la responsabilidad de saber si otros habían visto lo mismo, en el mismo lugar, en circunstancias parecidas. Y lo que descubrí me sorprendió, aunque tal vez no debería haberme sorprendido. Hay relatos parecidos al mío, contados por marines de distintas generaciones, en distintas fases del entrenamiento, en diferentes partes de la isla. Hay un grupo de relatos antiguos, recogidos por algunos investigadores civiles, sobre algo blanco que se mueve a ras del suelo y aparece cuando los reclutas hacen rondas de guardia en la zona del Pagefil después de medianoche. Hay relatos similares en otras bases militares del país. Encontré informes de soldados del ejército que vieron algo prácticamente idéntico durante un ejercicio nocturno en Fort Knox, en el estado de Kentucky. Encontré relatos casi calcados de marines y soldados en bosques de Virginia Occidental, en pequeñas poblaciones rurales donde todavía quedan casas abandonadas del principio del siglo XX. Las descripciones coinciden de una manera inquietante. Siempre la misma piel pálida, casi blanca. Siempre los brazos demasiado largos. Siempre la cara humana incorrecta. Siempre el movimiento a cuatro patas. Siempre la observación desde una distancia precisa de 20 o 25 metros. Siempre los ojos brillantes reflejando la luz, ya sea la luz de una bombilla, la luz de la luna, la luz roja de un dispositivo de visión nocturna. Lo más perturbador, para mí, no es la coincidencia entre los relatos. Lo más perturbador es lo que esa coincidencia implica. Si tantas personas, en lugares tan distintos, en épocas tan distintas, han visto lo mismo, entonces, o bien todos compartimos la misma alucinación colectiva, lo cual es estadísticamente muy improbable, o bien hay algo real, algo físico o semifísico, que existe en los bosques de este país y que aparece selectivamente ante ciertos hombres. Yo me inclino por la segunda hipótesis. Y me inclino por ella en parte por mi propia experiencia, en parte por lo que el anciano de mi pueblo me dijo aquella tarde junto al río, y en parte por la sensación que todavía hoy, después de tantos años, me invade cuando entro en un bosque cerrado al anochecer. Esa sensación de mirada. Esa opresión en la nuca. Esa certeza de que algo, a una distancia exacta, está observándome. Hay una pregunta que mucha gente me ha hecho cuando he hablado de esto en privado: ¿por qué no le disparaste? Yo tenía un rifle. Tenía munición. Tenía una mira óptica. La criatura estuvo a tiro durante varios segundos. La respuesta es difícil de explicar, pero voy a intentarlo. En primer lugar, durante el entrenamiento básico la munición real está estrictamente controlada. En la fase de Basic Warrior Training y en el crisol, los reclutas llevan rifles con munición simulada para los ejercicios de fuego y movimiento, no con munición real. Disparar a una criatura desconocida con un rifle cargado con cartuchos de salva o de fogueo no hubiera servido para nada. En segundo lugar, las reglas de seguridad son inflexibles. Si yo hubiera apuntado con intención de disparar sin orden expresa, hubiera sido procesado disciplinariamente, posiblemente expulsado del campo de entrenamiento, sin entender siquiera lo que estaba apuntando. Y en tercer lugar, y este es el motivo más profundo, yo sentí desde el primer instante que aquella cosa no podía ser herida por una bala. No sé cómo explicarlo mejor. Cuando la vi, supe que mi rifle era inútil. Era como mirar a una tormenta y pensar en pegarle un puñetazo. Hay batallas que el ser humano no está hecho para pelear. Esa fue una de ellas. Cuando salí de Pérez Island, fui asignado a una unidad de infantería, y después pasé varios años en el servicio activo. Vi cosas en zonas de combate. Vi cuerpos. Vi compañeros heridos. Vi situaciones de tensión extrema en las que tenía que tomar decisiones en fracciones de segundo. Y puedo decir, con toda honestidad, que nada de lo que viví en zonas de guerra me marcó tan profundamente como aquellas 3 noches en los bosques de la isla. Esa criatura me cambió. Me hizo entender que el mundo es más grande, más extraño y más antiguo de lo que el manual de entrenamiento nos enseña. Me hizo entender que mi madre y mis abuelos no eran ignorantes. Que sus historias no eran cuentos para asustar a los niños alrededor de una fogata.
Eran advertencias. Eran mapas de un territorio que la cultura moderna ha olvidado. Y por último, me hizo entender algo más importante. Cuando uno entra al cuerpo de marines, le enseñan que el enemigo es el otro hombre. Le enseñan a identificar al combatiente, a calcular la distancia, a apretar el gatillo. Pero hay enemigos más viejos. Hay enemigos que estaban aquí antes de que el primer marine llegara a la isla, antes de que el primer español plantara su bandera en Santa Elena, antes incluso de que los primeros pueblos nativos cantaran sus oraciones bajo los robles. Esos enemigos no se rinden. Esos enemigos no se retiran. Solamente esperan. Esperan a que pasemos por sus territorios con la cabeza cansada y los ojos pesados, y entonces nos miran. Y a veces, algunos de ellos, nos siguen. Hoy, después de tantos años, cuando me preguntan si volvería a Pérez Island, contesto que sí. Es la cuna del cuerpo. Es donde me hicieron marine. Es donde me partieron en pedazos y me volvieron a armar bajo otra forma. Pero también digo, en voz baja, que no caminaría solo por sus bosques después de las 10 de la noche. Y que jamás haría un turno de guardia en el perímetro sur, ese que da al pantano, sin alguien a mi lado. Porque sé lo que hay ahí. Sé lo que me miró desde el matorral. Sé lo que me siguió la noche de la navegación nocturna. Y sé lo que caminó paralelo a mi compañía durante la marcha final del crisol, manteniendo el paso conmigo hasta casi el monumento de Iwo Ujime. Esa cosa, sea lo que sea, todavía está ahí. Sigue ahí. Y yo, después de tantos años, todavía sueño con ella. Sueño con su cara cerca de mi cara. Sueño con sus ojos brillando bajo la bombilla amarilla de la parte trasera de la Och. Sueño con el sonido de sus 4 patas saltando entre los troncos, persiguiéndome en silencio. Y cada vez que me despierto, busco en la pared, sobre la cabecera de mi cama, el amuleto pequeño que me dio el anciano aquella tarde junto al río. Lo toco. Lo aprieto. Y respiro hondo, sabiendo que esa noche también he sobrevivido. Hay 3 cosas que quiero decir antes de cerrar este testimonio, porque creo que pueden servirle a otro marine, a otro soldado, a otro hombre joven que en algún momento se encuentre en una situación parecida en cualquier bosque de este país. La primera es esta: si en una guardia nocturna sientes que algo te mira y la sensación es demasiado intensa para ser razonable, hazle caso a tu cuerpo. El cuerpo humano ha desarrollado durante cientos de miles de años los mecanismos de alerta que tenemos. Esos mecanismos no se equivocan. Cuando se te erizan los pelos de la nuca, hay una razón. La cultura moderna nos ha enseñado a ignorar estas señales, a llamarlas paranoia, ansiedad, falta de sueño. A veces lo son. Pero a veces no, y en esos momentos, lo mejor que puedes hacer es mantenerte en zonas iluminadas, mantenerte con otra persona a la vista, y nunca, bajo ninguna circunstancia, perseguir lo que sea que estés viendo dentro del bosque. Aunque parezca un niño perdido. Aunque parezca una persona herida pidiendo ayuda. Aunque parezca un compañero del campamento que se aleja en la dirección equivocada. No vayas. Llama a tu superior. Reporta el incidente. Pero no vayas. La segunda cosa es esta: no te avergüences de lo que viste. Durante años yo me callé. Pensaba que si lo contaba, mis compañeros se reirían de mí, mis superiores cuestionarían mi salud mental, mi familia me miraría distinto. Y durante años cargué solo con el peso. Pero con el tiempo entendí que hay miles de hombres que han visto cosas parecidas, en bosques parecidos, durante entrenamientos parecidos, y que también han callado. Cada vez que uno habla, le da permiso a otro para hablar. Y cada vez que otro habla, el conocimiento crece. La tercera cosa es esta: respeta la tierra. Cuando entres a un bosque viejo, especialmente uno donde haya habido guerras, masacres o asentamientos antiguos, entra con humildad. No grites. No molestes. No desafíes. Cumple tu misión, haz tu trabajo, sal con vida. Porque hay lugares en este planeta donde el suelo recuerda. Y los lugares que recuerdan, a veces, contestan. Yo aprendí esa lección en los pinos de Carolina del Sur. Espero que tú no tengas que aprenderla en carne propia.
Pero si por alguna razón llegas a vivirla, recuerda mis palabras. Y recuerda, sobre todo, una cosa más. No estás solo. Hay un montón de nosotros, marines, soldados, marineros, aviadores, hombres de uniforme que han salido del bosque con el alma trastornada y se han prometido en silencio no volver a hablar nunca del asunto. Pero estamos aquí. Y sabemos lo que viste. Y te creemos. Mi nombre no importa. Mi unidad ya no importa. Mi rango ya no importa. Lo que importa es lo que pasó aquella noche de enero del año 2018, en una pequeña isla del sur de los Estados Unidos donde la historia se acumula bajo los pinos, donde la sangre antigua todavía empapa el suelo, y donde algo que no es humano ni quiere serlo, sigue caminando a cuatro patas entre los árboles, esperando al próximo recluta que se acerque demasiado a la línea de los árboles durante el turno del cementerio. Que Dios los bendiga a todos. Cuiden los flancos. Y miren siempre, siempre, hacia donde sienten que alguien los mira.